Bueno, Néstor, ¿por dónde vamos? Se firmó una tregua en la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Es un impasse de 90 días, luego de que altos funcionarios del gobierno de Xi Jinping y el gobierno de Donald Trump iniciaron conversaciones y decidieron que en medio de esta guerra arancelaria, recordemos los anuncios de Donald Trump en el llamado Día de la Liberación, empezó una escalada muy alta que llevó las tarifas de Estados Unidos contra las importaciones de China al 125% y hubo respuestas de China. Bueno, todo eso entró en una impasse de 90 días porque evidentemente Trump reculó, se dio cuenta que muchas de sus industrias, particularmente las de electrónicas, de tecnológicas y demás, dependen de insumos que se importan desde China. Empezó a haber una amenaza de inflación, empezó a haber algún faltante en insumos para industrias claves, y de esa negociación, por lo tanto, se repitió la escena que hizo Trump con otros países como México, como Canadá, como la Unión Europea, donde pega un puñetazo en la mesa como buen magnate u oligarca, presiona a una suba, la aplica, pero después la vuelve a bajar. Lo que hizo Estados Unidos fue una baja muy importante, 115% bajan sus aranceles, prácticamente todo lo que habían subido. Y va a haber a partir de ahora un mecanismo de consulta básica que va a durar durante 3 meses. En realidad Estados Unidos y China tienen un mecanismo de consulta permanente en todo sentido, ¿no? En defensa, en tecnología, con mucho cuidado y solo entre sí, pero funcionan. Pero este va a ser específico sobre la cuestión comercial, y desde luego este anuncio que se conoció ayer dio un impulso muy grande a los mercados de valores. Muchas empresas, que aquí lo comentamos muchas veces, que se veían imposibilitadas de realizar comercio exterior en esas condiciones, volvieron a respirar. Pensemos que cuando te aumenta tanto un arancel prácticamente te saca del mercado, y eso implica cambio de destino, buscar nuevos compradores, alterar contratos, planes de trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, estar un poco más tranquilos con esa cuestión. Estados Unidos lo que hizo fue bajar de 145%, que era el máximo tope que puso. Claro, porque fue subiendo, recordemos, ¿no? Sí, iba escalando cada vez más, era una pelea. Los bajó al 30% de manera más o menos uniforme, y China, que había llegado a 125%, los bajó a 10%. ¿Por qué esta diferencia de 30 versus 10? Es decir, Estados Unidos le cobra 30% de aranceles a las exportaciones chinas, y China le cobra nada más que 10 de aranceles a las exportaciones de Estados Unidos a su territorio. Según Estados Unidos, esa diferencia de 20 es porque, si bien Estados Unidos dice que vio mejor voluntad de China en un punto que ahora voy a comentar, todavía no está claro qué van a hacer con eso. Me refiero a la acusación que hace Estados Unidos sobre cómo China facilitaría, en su opinión, la venta o la producción del fentanilo, esta droga que en general llega desde México con droga sintética, pero que Estados Unidos dice que China fabrica y exporta todos los insumos como solventes, químicos y demás que sirven para esa elaboración. China, por supuesto, desconoce esa acusación completamente, pero como, bueno, más no puede hacer, el que tendría que hacer es Estados Unidos, cuidar su salud pública y su población, aceptó de alguna manera que es una buena medida bajar aunque sea 30. Por otro lado, sabemos que Estados Unidos tiene un déficit muy grande con China a nivel comercial, más de un billón de dólares en los últimos 2 o 3 años. Por lo tanto, China acepta que le cobre un poquito más de aranceles. De todas maneras, como digo, Luis, para esto se va a analizar durante 90 días, hay que ver si es definitivo. Yo creo que va a andar por ahí. Es muy imposible que 2 economías que estén tan imbricadas jueguen con ese comercio exterior a aranceles prohibitivos. ¿Cuánto, no sé si te acordás o si tenés el dato, de cuánto eran antes que empezara toda esta discusión, esta pelea, los aranceles entre uno y otro? Bueno, en torno al 10%. En torno al 10%. En torno al 10%. Así empezó todo esto. Claro, Estados Unidos le agrega el 20% ahora por esta cuestión del fentanilo, y a partir de ahí empezó a crecer. Pero hubo muchas críticas del inclusive el propio funcionario del gobierno de los Estados Unidos, Elon Musk, cuyos autos Tesla y otras producciones que tiene dependen de insumos chinos. Era un delirio. Claro, era un y delirio. Se sabía que era más una jugada de provocación y ver que después que negocio a algo que fuera a ser definitivo, ¿no? Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? Si tenía que ver con una bravuconada, como se suele decir, o con una manera de negociar a lo Trump, ¿no? Una intención de subir un poco los aranceles, pero bueno, me voy a 140 para terminar en otro número que, bueno, finalmente será 30 o por ahí.
pero ¿tiene que ver con eso, querer demostrarle al mundo acá mando yo, o con una intención real de querer modificar y son el número? jugadas a varios puntos. Una es demostrar esa, también fidelizar a su electorado. Recordemos que mucha de la gente que votó a Trump confía en que esto de subir los aranceles y proteger a su industria va a recrear cantidad de empleos industriales en Estados Unidos, cosa que se vio que es muy difícil. Esto mismo ya lo hizo Trump en su presidencia anterior, no en esta escala, pero también prometió que muchas empresas que se habían ido de Estados Unidos al sudeste asiático, a China, a México, iban a volver, volvieron muy pocas y hoy van a volver menos. Es muy difícil el traslado de estas empresas y además los costos son distintos, pero él necesita mostrarle a su electorado que él sigue con esta retórica proteccionista, nacionalista, de hacer de Estados Unidos grande otra vez, como es su eslogan. Hay que ver, me parece que se va a acomodar en un plano que beneficie más o menos a ambos países y quizás logre atenuar un poco el déficit comercial que tiene con China. Gracias, Néstor. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red.